Hola, ¿cómo se encuentran? Por este lado estoy súper contenta porque ya estamos en el segundo día de nuestro desafío de lectura, poemas extraordinarios escritos por mujeres. Y hoy precisamente vamos a tener una invitada especial, estará con nosotros en esta transmisión. Atena Fénix, creo que esta será una charla de verdad muy disfrutable. Los saludo desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. Mi nombre es Celeste y soy guía de lectura y escritura en el Club de Lectura y Escritura con Celeste. Me da muchísimo gusto saber que estás de lo que esta tarde tenemos precisamente pensado para compartirte, Atena y una servidora. Cada día durante este desafío estaremos compartiendo día por día a diferentes poetas y alguna muestra también de sus poemas para que puedas conocer a cada una de estas autoras y la evolución de la voz de la poesía en las mujeres en el siglo XX en México. Creo que va a ser un recorrido muy interesante que vale la pena que conozcas y que te arriesgues como lector. Ya Atena está al pendiente de esta grabación y en breves minutos seguro se conecta y está con nosotros para poder charlar acerca de la poesía y sobre todo charlar de la autora que toca el día de hoy, una autora que prácticamente llegó con el siglo, bueno, en la primera década del siglo XX y sin embargo se fue a etapas muy tempranas. Y esto, bueno, no fue impedimento para que no haya hecho una gran obra que podamos compartir y transmitirla, compartirla el día de hoy. Ya me estoy emocionando además, Atenas, que me encanta saberte presente esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Celeste? Qué gusto estar otra vez en tu club de lectura. Ay, pues, ¿qué te digo? Súper feliz de que estés aquí y súper feliz, ¿sabes? De poder tener esta experiencia con muchos otros lectores, porque creo, dime que no, no son tantos como quisiéramos los lectores de poesía, pero son necesarios y yo creo que es bueno abrir estos espacios, poder platicar con mujeres de la poesía como tú y nada, compartir día a día y que la poesía se vuelva como parte de nuestra vida. ¿No opinas? ¿Qué opinas al respecto? Así es. Sí, pues me encanta que me invites y más porque vamos a hablar de Concha Urquiza. Digo, hay muchas poetas grandes mexicanas de las cuales podemos hablar, pero ella también es uno de los grandes ejemplos porque aparte es, digamos, de las contemporáneas, una de las primeras de las contemporáneas, ¿no? De principio de siglo, bueno, de principio del siglo pasado, Ajá. evidentemente. Entonces, me emociona platicar de esta mujer porque tiene, o sea, ella es la precursora de poetas como por ejemplo Pita Amor, Ujú. pero también ella viene de toda un linaje de poetas, ¿no? Como Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? Que también ya tenía la situación de manejar la poesía religiosa. Ujú. Y bueno, pues no solamente se ubicaba en la religiosidad, de hecho ella en alguna época se alejó totalmente de la religión, a pesar de que creció en un nicho plenamente católico, pero años después ella regresa con mucha fuerza y con una creencia muy profunda en Dios, no solamente un claro soy católica ya, sino realmente un arraigo muy profundo hacia la espiritualidad. Y eso se nota en cada uno de los textos que ella empieza a compartir en una edad pues adulta y no, porque en realidad es una poeta que se fue muy joven, ¿no? A sus Muy 35 años ella se fue siendo pues muy pequeña, ¿no? Como que todavía le faltaba mucho. Ahora, por otro lado, Concha Urquiza nos dejó una gran obra muy extensa. Bueno, más nos pudo haber dejado más, digo, pero para sus 35 años dejó una gran obra porque
empezó a escribir desde muy niña, desde muy joven. Y como muchos poetas empezó a escribirle a su familia, que esa es otra parte también muy linda de ella. Y bueno, cuando hablamos de poesía mística, creo que es una de las poetas obligadas, pero además hay un poema que a mí me gusta mucho, que es bueno, el poema que realmente yo le conozco más y que creo que muchos le conocemos, y que a mí me llega porque yo también soy ojerosa, que es el poema de Tus ojeras, ¿no? Y que Concha Urquiza, ese poema, lo escribe siendo puberta, ¿no? O sea, era una chiquita, tenía 11, 12 años, y le 12. escribe a su hermana. Esa es la manera en que ella, digamos, empieza a abrirse una brecha, pero no es como un poema simple, así de, ay, a mi hermana, que la quiero mucho, que me cae muy bien. Eh, no, es un poema muy fuerte, muy bien elaborado, ¿no? Que de pronto tiene unas metáforas que parece que las hubiera trabajado un poeta que lleva en el oficio varios años. Sin embargo, no, estamos hablando de una persona que tenía tan solo 12 años. Mm, y bueno, como comentábamos, justo después hace una ruptura con la religión y cuando regresa no solamente a la religión, sino a escribir más poesía. Y esa es ahí donde ya la vemos con unos poemas mucho más elaborados, mucho más complejos en su interpretación y que, bueno, me gusta mucho compararla con Guadalupe Amor porque Pita Amor hacía lo mismo, le escribía inicialmente a su familia, ella siendo de una familia muy grande, de mucho abolengo, le gustaba escribir poemas a la familia que luego decían que no eran suyos, ¿no? Le Ujú. decían que se lo había robado a alguien más de lo bien que escribía porque las mujeres no escribían bien, ¿no? Ya. Entonces, es una situación muy similar y también se dedica después a hacer poesía mística. Por eso las equiparo tanto, aunque son de épocas distintas, ¿no? Ve nada más, es increíble, ¿no? Lo que también hemos tenido que recorrer como mujeres, esa negación eh, para poder aceptar finalmente que una mujer pueda, pues, compartir de la manera que ellas comparten, pues, su pensamiento, su intelectualidad, su día a día. Y, ¿sabes? Me gusta mucho esto que estás diciendo, o sea, que nos estás compartiendo de la llegada a la poesía tan joven de Concha Urquiza, ¿no? Porque ciertamente publicó desde los 12 años, ¿no? Y Sí. entonces, eh, sabes, me gustaría que platicáramos cómo acercarnos a la poesía, porque hay muchos lectores ciertamente y hay más lectores, creo yo, a los cuales el acceso a la narrativa será como de manera natural. Pero porque hay personas como Concha Urquiza que viven la poesía desde edad tan temprana. Pues mira, no sé, o sea, yo creo que cada poeta tiene su experiencia. Ayer que fue 8 de marzo tuve la oportunidad de estar en dos lecturas diferentes de poesía, las dos con mujeres, muy distintos los tonos, muy distintos los lugares, pero al final, bueno, el objetivo era leer poesía. Y algo que escuché fue los dos testimonios, las mujeres que dicen, yo nací poeta, ¿no? Y desde niña escribo y desde que aprendí a escribir empecé a hacer poesía y que podría decir que es un poco mi caso, porque yo desde que entendí cómo se podía escribir y más o menos entendí la literatura empecé a escribir mucho, ¿no? Ujú. Siempre fue algo que me gustó, pero también está el otro lado, las mujeres que pasan toda una vida, quizá se casan o viven la crianza de sus hijos o hacen una carrera o tienen un trabajo muy intenso y de pronto años después, quizá ya en una jubilación o quizá en un momento donde ya sus hijos crecieron, donde ellas tienen más tiempo para ellas, empiezan a descubrir la poesía. Entonces, hay quien lo trae desde siempre y Concha Urquiza es uno de esos casos. No, Sor Juana era uno de esos casos también, ¿no? Que desde siempre se le dio a escribir, siempre lo tuvo. Y hay otros donde son personas que dicen, yo quisiera hacerlo. Para mí, creo que es complicado ver que hay personas que quieren empezar en narrativa y brincarse a la poesía. Es más fácil para mí de la poesía a la narrativa que de la narrativa a la poesía. Y ahorita que comentaba sobre cómo acercar a la gente a la poesía, hay un Ujú. poema para cada uno, ¿no? También creo eso. Creo que también cuando empezamos a leer poesía de niños o en la escuela, a veces nos dan poetas que pues no nos checan, Ujú. no son lo nuestro, lo entendemos, no le seguimos la onda, pero creo que hay un poema para cada quien. Creo que hay un poeta también que te puede llegar y que te puede gustar su tema, su lenguaje, las formas que utiliza, lo retórico, eh, Y que que bueno, abre que como ese abrir momentos, abrir espacios. Fíjate que en ese desafío que estamos llevando ahora en el club de lectura y que bueno, las personas que ahora están conectadas también se pueden sumar aquí en el feed hola de Gustavo.
Hola Ángel, también los saludo. Hola Humberto, ¿cómo están? Qué gusto. Sí, bueno, Ajá. si quieren unirse, pueden hacerlo a este desafío que tendríamos hasta el próximo 21 de marzo. Y precisamente, como dices tú, vamos compartiendo uno a una distintas voces, porque pues la idea es esa, ¿sabes? Encontrar esa voz que te dice mucho, esa autora que tú dices, de aquí soy, se expresa o dice las cosas que yo necesito decir y ve Sí. el mundo de la manera en que yo lo estoy mirando en este momento. Así es que creo que una pregunta que me gustaría que hacerte, que nos compartieras es, ¿cuándo tuviste tú ese momento, ese clic que dijiste, yo soy de aquí, definitivamente, soy de la poesía? Con la poesía. Mm, bueno, es igual y muy, muy cliché lo que voy a decir, ¿no? Y creo que nunca lo he dicho. Pero sí, no. Y es de eso que dice, uy, ¿por qué? Pero bueno, ni modo, así es esto, ¿no? En primero de secundaria, Ujú. un- la maestra de literatura, que era una mujer magnífica, que ahorita que yo la veo a la distancia, digo, qué gran persona, cómo me gustaría sujetar su mano y agradecerle tanto. Nos leyó un poema de Jaime Sabines. Y cuando escuché ese poema de Jaime Sabines, a mí me abrió la mente. Me abrió la mente totalmente. Y entonces fue como, Jaime Sabines. Y pues ya le platicé a mis papás, así como, oigan, podemos ir. Y siempre ellos me hicieron mucho acercamiento a los libros, ¿no? Entonces les dije, quisiera algo de Jaime Sabines. Y fue como, claro, ¿no? Vamos a la librería de confianza, que era Gandhi ya desde ese entonces, solamente que era un Gandhi distinto, no era el monstruo que es ahorita que está en todos lados, sino que Ujú. era esa clásica librería pequeña en Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Que tiene su cafecito, su mesita de ofertas. Ahí recuerdo que vendían una antología de Jaime Sabines, mi mamá me la regala y me cambia la vida. Poéticamente me cambió la vida porque yo ya había recitado muchos poemas, hacía mucha declamación desde muy niña, por el tipo de voz que tengo siempre era como que, ay, apréndete un poema y léelo, ¿no? O lee esto en voz alta. En la asamblea Pero que realmente, de lunes. exacto, sí, sí, ya sabes, en la reunión familiar, léele este poema a tu tía. Pero ya justo primero de secundaria es el momento en que me llega ese poema, ¿no? Y ahí fue cuando entendí la poesía, no solamente como, es un escrito bien hecho, que rima, ¿no? Que tiene sus versos y como lo que sabe uno básicamente, sino que ahí fue que me llegó y empecé a leerlo mucho, me leí toda la antología y pues me gustaba cómo hablaba de la luna y cómo hablaba de su tía Chofi. Los amorosos para ese momento me seguía resultando un poema abstracto, ¿no? Como que era algo que yo no había vivido, entonces no entendía, pero me parecía muy encantador y muy sonoro, muy melódico. Y a partir de ahí, ya. Y bueno, claro, o sea, años antes había leído a Sor Juana, pero Sor Juana yo la entiendo ya está grande. O sea, realmente hay poemas que, hablaba eso ayer con una amiga poeta, ¿no? Que justo hay poemas de Sor Juana que te hacen leer de niño y que no sabes qué significan, pero de pronto eres adulto y lo vuelves a escuchar y entiendes. Lo vuelves a leer y dices, de eso hablaba. ¿No? Entonces Oye, también creo que los descubre que, uno varias veces. Sí, dime. que fuiste a la librería en Miguel Ángel de Quevedo y y bueno, comenzaron a abrirse muchas puertas, muchas ventanas, ¿no? Todas llenas de versos y de poesía. Y dime tú que, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Pita Morris, era un ícono, un monstruo, una voz que se sigue escuchando al día de hoy con toda esa fuerza que la caracterizó. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de verla de cerca? De No, escucharle, pero mi papá la pero conoció. Mi que papá la conoció en un momento súper importante de su vida, porque fue a comprar el anillo de compromiso para mi mamá. Entró a una joyería y creo que era una joyería en el centro, ¿no? Y de pronto él entra a buscar un anillo, obviamente, pues digo, mi papá muy joven buscando un anillo económico, y de pronto entró Pita Amor. Y entonces dijo, atiéndanme, ¿no? Así que movía su bastón como si fuera un cetro, ¿no? Y que así se empezó a poner así de, atiéndanme, que no sabe quién soy yo. Y que mi papá volteó pues muy desparpajado y le dijo, no sé quién es usted, señora, y yo estoy primero y a mí me atienden primero. Y le dio un bastonazo, ¿no? Y lo quitó, ¿no? Así, todo chamaco imberbe, usted no sabe quién soy yo. Y que los de la joyería fue como, tenemos que atender a la señora. Y él era como, claro, pero
¿quién es ella? Y le decían, es que es Pita Amor. Y él era, a mí no me importa, yo quiero un anillo de compromiso, ¿no? Y entonces ya se salió del lugar y llegó con esta anécdota con la familia, así que como ven, quería comprar un anillo y me golpeó una señora que se llama Pita Amor y todos los de la familia fue como, ¡ah! ¿No? O sea, qué orgullo, ¿no? En lugar de decir, oye, qué mal, que hubo violencia en una joyería, fue como, wow, Pita Amor te dio un bastonazo. Y yo actualmente estoy orgullosa de eso. Nunca tuve la oportunidad de verla, he visto muchísimas entrevistas de ella, he visto muchísimos cuadros de ella. Soy muy fan, muy fan de Pita Amor, muy. Me encanta lo que hace. Y me gusta mucho su biografía, ¿no? Porque también hay varios poetas que de pronto dices, qué bonitos sus poemas, qué horrible su biografía. En el caso de las mujeres poetas no siempre es así. Digo, algunas que tienen finales trágicos, pero en Claro, realidad sus vidas no son algo como para avergonzarse, al contrario, es algo para enaltecer, ¿no? Porque la poesía no solamente es algo que se escribe, es algo que se vive. definitivamente. Y hablando de eso, de vivir la poesía, porque estamos hablando de dos poetas enormes, importantes para nuestra tradición literaria, pero como la noche y el día, ¿no? Es de verdad son mujeres, pues muy diferentes, ¿no? Yo creo que Pita Amor, de alguna manera también fue el escándalo, ¿no? De tener, Exploró su sexualidad, claro. Y con Churquiza era muy distinta, ¿no? Era otra época también. Bueno, era otra élite, digamos, también. Sí. y otro lugar, ¿no? Finalmente Amor estaba en la gran Ciudad de México, ¿no? Y con Y Churquiza en Morelia, sí, nada que ver. sí, sí. Aunque hablemos también de que, pues Concha también fue una mujer de su tiempo, ¿no? Comprometida consigo misma, porque estuvo viviendo, por ejemplo, en Nueva York y estuvo trabajando en el cine. Entonces, creo yo, y luego vino a vivir a San Luis Potosí y fue maestra, en fin, sí me parece que Estuvo una en San Luis. mujer que Y además, ahorita que estuviste en San Luis ayer o estás hoy también, ¿no? Allá. no, yo vivo acá en San Luis ahora. No, pues ve, con razón con Churquiza. Ahí está su energía también. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que la poesía da para todos, ¿no? La poesía, como dices, es una forma de estar en el mundo y bueno, hay diferentes maneras de vivirla y de abordarla. ¿Cómo podríamos, en todo caso, recomendar así como pasos prácticos para acercarse a la poesía? Encuentra a tu poeta favorito. Pues, yo, por ejemplo, cuando me dicen, recomiéndame un libro, ¿no? Mm. ¿Qué? Y ¿No? Y yo siempre lo les digo, cuéntame, ¿tú recomiendas un libro? sí, así digo, es que cuando uno recomienda un libro es muy complicado porque uno puede hablar de uno mismo. Y yo he recomendado libros que a mí me gustan, que alguien me ha dicho, oye, a mí eso no me gustó. Con Y esa salud, entonces, o sea, decirlo claramente, eso es lo que a mí me ha dicho y me funciona. exacto, pues creo que es como un platillo, ¿no? Tú puedes decir a alguien, oye, cómete esto que a mí me encanta, y alguien te dirá, ah, me gustó o no me gustó, y te voy a dar mi opinión, pero también puedes decir, ¿qué te cocino? ¿Qué se te antoja? Mm, ¿Quieres dulce, salado? ¿Quieres algo líquido? ¿Quieres algo sólido? ¿Quieres algo mexicano? ¿Quieres algo oriental? ¿No? Como con arroz, como con pasta. Entonces es lo mismo con la poesía. Bueno, en mi caso, con la poesía sí lo veo de pronto, ¿no? Así como, quiero poesía contemporánea, clásica, algo muy atrás, ¿quieres a los griegos? ¿O quieres poesía, bueno, ya que me dicen de qué época, bueno, y de esa época, ¿qué quieres a los futuristas? ¿O quieres algo de dónde, nacional, internacional? ¿Quieres a los dadaístas? ¿Quieres algo rápido? ¿Quieres algo complicado? Entonces también como que primero hago un sondeo de qué es lo que necesita la persona, porque también la poesía está muy cliché la frase, pero es cierta, sana, te cura, ¿no? Entonces, el poema correcto te puede curar. Por eso es como que se te antoja. Y así como necesito algo para sanarme el corazón, por decir algo. Necesito algo que sea amoroso, que me quiera, que me apapache, ¿no? Ay, pues lea Dolores Castro. O estoy pasando un proceso bien difícil, bien complicado. Lea Silvia Plath, ¿no? Quiero leer a alguien que de verdad haya escrito todo. Pues lea a Sor Juana o a Gabriela Mistral, ¿no? Quiero algo feminista, lea a Rosario Castellanos, ¿no? Que ¿qué? ahora escuché la referencia que sea la primer feminista, ¿no? En la literatura mexicana. En fin,
Entonces, eso es lo que a mí me gusta hacer. Yo lo que les recomiendo es acércate a la persona que le guste leer de confianza o vete a una librería y pregúntale a la persona que tiene cara de que le gustan los libros, no solo de que los está vendiendo. Así de, oye, se me antoja leer esto, ¿qué me recomiendas? ¿No? Eso Fíjate es que lo ayer que platicaba con, perdón, que ayer que platicaba con Mónica Gameros me decía, yo, por ejemplo, pongo diferentes libros en la mesa o en mi estante y cada vez que voy a leer, leo un poco de cada uno, unos minutos y digo, ah, es este el poema o la autora para leer el día de hoy. Y a mí de un tiempo acá, cuando me preguntan, por ejemplo, de que qué libro me recomiendas, yo lo que digo es, sabes, lo mejor que te puedo recomendar es que te des permiso de ir y explorar. O sea, hacer eso que dice Mon, pero en una librería, ¿sabes? Vas abriendo, vas leyendo de poquito y dices, es este y este es para mí, más allá de alguna recomendación en particular, ¿no? Y lo que entiendo que me estás diciendo tú ahora es de que nos demos permiso, ¿no? Que alternativas hay muchas, como este ejemplo que ponías vinculado a los alimentos. Ajá, Hay muchas alternativas, pero pues pruébalas, ¿no? O sea, es más o menos por ahí. por supuesto. Sí, es como, es que a mí no me gusta, no sé, los espárragos. ¿Los has probado? ¿No? Pues sí, una vez los probé, bueno, pero ¿los has probado con pimienta y limón o los has probado con tocino? Ajá, entonces es como, bueno, porque, por ejemplo, hay muchas formas de abordar un escritor. Octavio Paz es uno de los grandes ejemplos siempre. Tiene varios matices. Depende qué agarres de él. Digo, es un personaje sumamente polémico, Sí, ¿no? sí, sí. A mí me gusta, no puedo hacer otra cosa. Pero bueno, mejor vamos a abrir, ya que estamos hablando de mujeres. Elena Garro. Me gusta más hablar de Elena Garro ahorita que lo pienso. En el caso de Elena Garro, ¿qué te gusta? ¿Cuento? ¿Teatro? Eh, Pues, ¿no? Sí, perdón, te decía que también tenemos que reconocer la voz de Elena como poeta, porque la tenemos muy identificada con su obra narrativa, pero fíjate que aquí en el desafío también inclusive, y me Ajá, encanta que la haya mencionado, también vamos a leer a Elena Garro, ¿no? O sea, estás perfecto. mencionando a grandes escritoras Ujú, importantes de, bueno, esta evolución de la voz de la mujer en México. sí. Sí, pues Elena Garro, por ejemplo, tiene eso, ¿no? Eh, yo la admiro mucho como cuentista, muchísimo, me encanta como cuentista. Cuando conseguí un libro de poesía de ella, porque es difícil conseguir poesía de ella, una editora, que también es escritora, Patricia Lopategui, hizo un compendio de ella, y entonces me tocó estar en una feria del libro donde lo presentó. Voló el libro, o sea, en cuanto dijeron, esto es un compendio de los mejores poemas de Elena Garro, en cuanto se pusieron los libros, volaron. ¿No? Y bueno, yo fui una de las personas, obviamente, que se compró su libro. Este, pero ella también, por ejemplo, tiene la riqueza de que es la primer novelista de realismo mágico, no fue García Márquez, ¿no? Y ella tiene una de las mejores novelas escritas en México también. Así que es lo mismo, es una mujer que tiene muchos matices. Es delicioso escucharla y es delicioso leerla como narrativa, pero también como poesía, pero también como cuentista, ¿no? Entonces tiene ese gran logro. Por eso también es el mismo autor te puede dar una gran, pues una gama amplia, como también lo hace, por ejemplo, ahorita Mónica Gameros, que la mencionaste. Mónica Gameros tiene, un día le dije, ¿no? Así como vamos a publicar un poema, ¿no? Un poemario, tú me publicas uno, yo te publico uno. Va. Y entonces yo le dije, y le digo, ¿cómo qué tienes? Y me dice, ¿qué tema quieres? Ah, Y él sí. Y entonces tiene poesía erótica, pero también tiene poesía mística, pero también tiene poesía contestataria, tiene poesía feminista, tiene poesía de denuncia, ¿no? O sea, tiene una amplia selección, ¿no? Entonces, por eso ella tiene la oportunidad de leer muchas cosas. Tiene cuento, tiene novela, tiene diferentes tipos de novela. Entonces, en una sola autora podemos encontrar muchos géneros y también muchos enfoques distintos. Creo que eso también es algo, una riqueza que tenemos las mujeres poetas, justamente que tenemos, y bueno, no las mujeres poetas, las mujeres escritoras en general, ¿no? Que podemos abordar muchos temas a la vez. Hemos escrito terror, ahorita Amparo Dávila, por ejemplo, de las de terror, Guadalupe Dueñas, que también es de las grandes del terror, ¿no? Entonces, pues depende qué quieres leer. Y, por ejemplo, Amparo Dávila también fue poeta, ¿no?
Quizá no pegó tanto porque no eran cuentos escalofriantes como a lo que ya estábamos acostumbrados, pero también tenía esa otra faceta, ¿no? Entonces, como uno como lector tiene que ser suficientemente curioso para empezar a encontrar esas cosas. Eso es lo que yo creo Fíjate. que necesitamos, curiosidad. Sí, 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 eso es muy, muy importante porque obviamente en un desafío como en el que ahora estamos en el club de lectura y que es completamente abierto a toda la audiencia que quiera sumarse, así que los invitamos a que se sumen a leer poesía durante estos días. Antes de el 21 de marzo estaremos compartiendo poemas y voces de mujer, pero lo que finalmente creo que es importante, como dices tú, la curiosidad. Es decir, Sí. en este desafío te proponemos una autora, te damos una muestra de su trabajo, pero ¿a dónde vas a ir tú como lector, no? Eso es más que nada. Es como abrir la puerta y te toca hacer el camino, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, recomendaciones para hacer el camino de la poesía. ¿Cómo ir equipados? Cuéntanos. Mm, mente y corazón abiertos Ujú. en su totalidad, ¿no? Uno tiene que... Atención, uno requiere atención. La poesía merece respeto también. Entonces, busquen un espacio para leer, un espacio donde se sientan tranquilos, donde puedan conectar. O un lugar especial. Por ejemplo, a mí me gusta, es algo muy random, pero me gusta leer en los aeropuertos, ¿no? O sea, o en las terminales de autobús, como en ese momento donde uno está en una sala de espera, que estás en una transición, Detrás. ¿no? Que no terminas de estar en un lugar, pero te vas a otro lado, es un gran momento para leer. Y yo recomiendo que lleguen con su libro, porque si no van a tener que ir a la librería local y normalmente en los aeropuertos te venden a Paulo Coelho, que nuevamente no está mal, yo también en los aeropuertos me he leído a Paulo Coelho, pero es mejor que tú ya llegues con tus dos poemarios de confianza, que digas, quiero leer este y este. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un clásico conocido o uno de esos nombres reconocidos que suenan por todos lados, y un poemario de una amiga, de un autor independiente, de alguien que está apenas, digamos, emergente, ¿no? Entonces, de pronto decir que se me antoja de las dos cosas, ¿no? Y leo un ratito el que nunca había escuchado, el que es emergente o es una amiga, porque pues tengo muchas amigas poetas que luego me dan sus libros, y Ujú. luego leer el clásico que todo mundo dice y todo mundo renombra. Y esos poemas me gustan mucho porque como que siempre recuerdo el lugar donde los leí. Por eso recomiendo que busquen un buen lugar, porque es como ese poema yo lo leí cuando estaba, no sé, en la terminal de Tasqueña escuchando, esperando mi autobús a Acapulco, por decir algo, ¿no? No estaba yo a Sí, punto de subirme a un avión a dar un curso en un lugar y estaba yo nerviosa por el curso y tomé el libro y ese cuento o ese novela o ese poema me centró en el aquí y el ahora. me O sea, no transformó. sé, Bueno, buscar un lugar adecuado. Y busquen fíjate que agua y todo para que no te pares, o sea, para que no digas, ah, me falta agua, ah, me falta comida. Y entonces no te sientas a leer, ¿no? O sea, ten todo a tu alrededor y di, ahora sí me voy a sentar. Eso es lo que yo recomiendo. sí, es como hacerte este propio ritual, este propio espacio para estar contigo. Y como dices, a veces hay esos, inclusive denominados no lugares, ¿no? O sea, que son lugares de tránsito y que tú puedas, pues, nombrarlos o apropiarlos, ¿no? Finalmente es parte de la experiencia. Pero acabas ahorita también de mencionar algo que me parece muy importante. Dices tú, me gusta leer voces renombradas, voces que forman parte ya de la tradición literaria de las que todo el mundo habla y sin embargo también parte de mi experimentación, de ese abrir puertas o de ese acercarme a la poesía o a la literatura en general, es acercarme a nuevas voces, ¿no? Dices, a voces emergentes. Y a mí me parece que tú y bueno, otras compañeras están haciendo un trabajo verdaderamente importante y es bueno mencionar que Atena, además de escritora, ella es editora. Tú editas a autoras y el nombre de tu editorial me encanta, que es Aquelarre, ¿verdad? Sí, justo, ¿no? Reunión de morras con magia. Un poco de brujas, ¿no? También. Y quería preguntarte cómo es, pues, esta experiencia, esta otra mirada, la mirada de la lectora
que elige o que se sensibiliza a esas nuevas voces y que tiene la oportunidad, que yo creo que es tu caso, de decirles a los otros, esta es la propuesta, estas son quienes están ahora haciendo esto que llamamos la literatura, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita lo que te contaba que ayer estuve en dos lugares donde fueron lecturas de poesía. Ujú. Entre nosotras, que algunas pues ya nos conocemos porque llevamos mucho tiempo en el gremio, ¿no? Por ejemplo, pues tú eres muy conocida, ¿no? O sea, la gente habla de ti, la gente sabe quién eres tú, ¿no? Y cuando llegas, pues tienes mujeres que te conocen, otras que apenas te están conociendo, pero es bonito llegar y decir, oye, tú sacaste un libro, a ver, véndame uno, truequéamelo, también de pronto no regatearle al autor, ¿no? Porque es muy feo así como, oye, ¿cómo que 200 pesos tu libro? Déjamelo en 100, ¿no? Ay, a mí eso como que no me encanta. Yo más bien, si no traigo tanto dinero, les digo, te lo truequeo por algo, o te invito a algo, o no sé, ¿no? Pero no pedir las cosas gratis porque hay un trabajo detrás, ¿no? Y Claro. principalmente en los independientes, ¿no? Los clásicos, bueno, pues ya como quiera, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, pues ya le da igual tener regalías, pero un poeta actual, evidentemente, sí le va a ser muy importante y le va a cambiar la vida que tú en ese momento le pagues el libro, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, a mí me gusta mucho tener esa conexión directa con el autor, quizá escuchar el poema en su viva voz y después llevarme el poemario y conocerlo, ¿no? Eso también creo que es algo importante. Y que ahora escuché muy, muy buenas voces, escuché dos o tres cosas que yo, o sea, poetas que yo no conocía y que me gustaron mucho sus trabajos. Entonces eso también me invita a decir, a ver, esta chica trae una plaqueta, a ver, déjame ver qué es, dónde te sigo. Escuché un podcast, por ejemplo, ahora que me tocó escuchar un podcast en vivo de unas feministas que se llaman Las Niñas Rata y Ujú. que decidieron hacer su podcast y son geniales, son súper divertidas, pero también son muy interesantes y traen temas muy fuertes, ¿no? Y pues de pronto también escuchar decir, bueno, ¿dónde te sigo? ¿Dónde te escucho? ¿Dónde consigo más de ti? ¿No? Esa es una manera de acercarse también a los independientes, ir a lecturas, ir a eventos, y que de pronto la gente como que dice, no, mejor voy al cine, o mejor me quedo en mi casa a ver Netflix. Es Bueno, romper eso, es salirse de esa cosa básica que todo mundo hace y decir, bueno, voy a ir a una lectura de poesía. Ahora claro. también estuve en una lectura de poesía en Toluca, en un lugar que se llama Mandrágora, y llegué y pues las voces que estaban eran chicos muy jóvenes, recién salidos de la carrera, y que traían pues algunos muy nerviosos, ¿no? Y otros que apenas todavía no terminaban la carrera, como con sus libretas, y había unos que traían unas cosas muy buenas, ¿no? Y como de pronto acercarme y decir, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? ¿Tienes algo publicado o no? ¿Dónde te sigo? ¿No? Y animarlos también a publicar más. ¿Y qué tengo que hacer para publicar? Primero que nada, lee más, escucha más y entonces vas a poder publicar, ¿no? Y entonces entre ellos se empezaron como a animar así de, sí, fulano, él escribe muy bien, no, pero tú también, a ver, pasa a leer algo, ¿no? Entonces ahí es cuando también se genera una conexión con los autores. Yo por eso le recomiendo a la gente que se meta de pronto en esos ambientes, es muy divertido y te nutre mucho. Y cuando la poesía llega a tu vida, entonces la vida deja de ser algo gris y plano y lo entiendes todo, tiene otra dimensión, ¿no? Cobra otros colores. Así que, Definitivamente, coincido contigo. Y mira, también coincido con este comentario que te puso Gustavo. Gustavo Javier me gusta. dice, es correcto, Atena, el trabajo de un escritor vale oro. Y creo que viene un poco sobre el comentario que hacías de, bueno, primero acercarse a ellos, es decir, dar el justo valor a los autores emergentes, porque, a ver, todos los autores, y hablando de autoras, aún las autoras encumbradas o que han trascendido, que ahora estamos leyendo, tuvieron su momento de iniciación o de ser esto que llamamos autores emergentes, Sí. ¿no? Entonces, creo que definitivamente es, pues, es como parte del respeto inclusive que debemos de tener a la autora en todo caso y a su trabajo, a la obra. Y esto que mencionaste me parece que es sumamente importante que nos amplíes al respecto, que tiene que ver con la mirada finalmente del trabajo escritural o de el trabajo de creación, ¿sabes? Porque muchas veces creemos que es algo que se da solamente, ¿sabes? Como fruto de la inspiración, ¿no? Esa visión clásica y no
conocemos, esa entrega y ese estar ahí y que es, bueno, una labor cotidiana Sí. de las personas que están en la creación literaria. En el arte en general es así. Y bueno, en muchas cosas. De hecho, yo podría decir que en casi todos los oficios. A mí me pasaba mucho en radio, ¿no? Que muchos me decían así como, es que lo que tú haces es muy fácil, tú te diviertes. Digo, no, es muy difícil. Que tú creas que yo me divierto y que es fácil y que tú lo estés disfrutando junto conmigo es porque hay un trabajo detrás que está haciendo que parezca eso, que es muy fácil. Es como cuando tú ves a alguien en el circo y lo ves dar una pirueta en el aire. Se ve muy fácil. Pero detrás de eso hay mucho trabajo. Y si uno lo intenta, lo más seguro es que te caigas, ¿no? Porque Ni no una tiene. Es lo mismo con la escritura. O sea, es como, ay, bueno, cualquiera escribe. Yo sé escribir. ¿No? A mí me decían eso con la locución. Y ahorita seguramente a ti también te debe pasar con tus entrevistas. De cualquiera puede hablar. Y yo lo que decía era, habla. A ver, aquí está el micrófono. Quiero verte. Y pues mucha gente que me lo llegó a decir que yo iba a entrevistar, en el momento que tenía el micrófono se quedaban pasmados y era como, no es cualquier cosa. Y es lo mismo con la escritura. Yo cuando quiera puedo escribir mi novela, ya la tengo toda en mi cabeza. Escríbela. y No es tan fácil. Efectivamente necesitas un estudio. Y si no quieres estudiar como tal la carrera de creación literaria o tomar talleres o tomar cursos, asesorías, pues entonces lee mucho. Y lee mucho de los autores a los que tú te quieres parecer, ¿no? Para que te den el camino de por dónde te quieres ir. Por ejemplo, a mí me gustó en alguna época experimentar con el cuento fantástico. Entonces, bueno, pues vamos a leer a Ray Bradbury, ¿no? ¿qué tal? Y me leía a Ray Bradbury un ratote y ya, y también Kurt Vonnegut me gustaba mucho. Y pues ellos como que me ayudaron a hacer dos, tres cosas, pero bueno, yo soy más bien poeta. Yo ahí fue cuando dije, me encanta el cuento. De hecho, a Mónica Gameros me hizo un libro de cuentos divinos, se lo agradezco. Pero soy poeta, ¿no? Entonces también creo que eso es algo que funciona mucho, que te acerques a los escritores que se parecen a lo que a ti te gusta o a lo que te gustaría hacer. Así que bueno, pues también esa es otra forma de acercarse a los autores, ¿no? Sabiendo, bueno, pues, tú qué quieres, tú qué es lo que quieres contigo. Y también todos los autores que tú consumas, y eso me gusta mucho decirlo, van a formar parte de ti, van a ser piezas tuyas. Hay autores que, por ejemplo, que yo leí un poquito y dije, yo no quiero esto en mi interior, esto yo no lo quiero. Esto a mí me hace daño, no me gusta, no me resuena, no quiero que integre parte de mi ser. Y la poesía se vuelve un ladrillo más, ¿no? De uno mismo. Entonces, este tabique no lo quiero cargar, ¿no? Pero también saber que los que lees van a ser parte de ti, te van a construir, no solamente como persona, no solamente el intelecto, también espiritualmente te van a influir mucho. Esa es la parte complicada, ¿no? Ahorita que hablábamos de Concha Urquiza es muy espiritual. Si de pronto quieres tener unas conexiones espirituales fuertes, ese tipo de revelaciones al estilo Santa Teresa, Concha Urquiza, ¿no? Entonces, pero bueno, si de pronto estás como en una búsqueda de yo quiero tener una conexión con Dios, yo me siento alejado, no me siento ligado a algo más sagrado y quiero entenderlo, pues con Chorquiza. Pero bueno, si de pronto dices, no, pues yo más bien quiero algo más urbano, pues le compras un libro a Mónica Gameros, ¿no? O sea, cada quien tiene sus propias cosas que decir también, sus propios textos. Por ejemplo, estábamos hablando de Pita Amor, ¿no? Yo siempre he dicho, qué mujer, o sea, que quisiera tener una gotita de esa seguridad que ella tenía, ¿no? Para nombrarse y para nombrar las cosas también. Tú, por ejemplo, como poeta, Ujú. ¿qué retos has tenido? Tu más grande reto, por ejemplo. Más grande reto en la poesía, pues Pues bueno, va a sonar muy a comercial, pero bueno, y aprovecho así. Acabo de sacar mi nuevo libro, que se llama El prestigio de las damas locas y los niños solitarios. Para mí fue un reto muy grande porque es un retrato, cada uno de los poemas que al final forman una historia, pero cada uno de ellos funciona de manera independiente. Cada uno de los poemas tenía como inspiración a mis amigas. Por eso se llama El prestigio de las damas locas. Digo, yo las amo con todo mi corazón, pero también saben que bueno, el poemario viene de algún lado, ¿no? Evidentemente el título también viene de esa locura y que no le quita lo dama o lo fina o lo importante o el poder que tiene una mujer, ¿no?
¿Y dónde consigues tus libros? Escríbeme por inbox y por 200 pesos yo te hago llegar el libro. A donde sea, o te lo entrego personalmente, Metepec, Toluca, Ciudad de México, Cuernavaca. Ay, invítenme a sus pueblos. Oh, Voy para allá y se los... Pero bueno, en ese caso fue muy difícil porque era un retrato que yo quería hacer brutalmente sensato, ¿no? O sea, yo no quería barnizarlas mucho, no quería maquillarlas mucho, quería que se vieran ellas en crudo y en esencia, ¿no? Y pues finalmente creo que sí lo logré, pero fue un reto muy difícil. El libro digamos que se terminó de escribir en 4 meses, 6 meses, pero ujú. de ahí a que lo trabajé pasaron otros 2 años y que ya quedó Caray. exactamente como yo quería. Entonces creo que es uno de los grandes retos. Y porque era algo muy personal, porque no era hablar de mí misma, yo no tengo problema, ¿no? O sea, yo mis poemas digo cosas mías y digo barbaridades y no me importa, ¿no? Porque soy yo. Pero al hablar de alguien más, al contar la historia de alguien más, ahí sí fue un reto bien complicado, ¿no? Y yo se lo dediqué a mis abuelas y a mis amigas, ¿no? Entonces, Ujú. digo, mis abuelas Más. ya no es como que estén presentes, pero mis amigas sí. Y no quería ni ofenderlas, pero tampoco no quería hacer algo falso, ¿no? Ese fue el reto. Ay, qué bien. Bueno, pues, ¿qué te digo, Atena? Que me da muchísimo gusto el tener esta oportunidad de platicar contigo y espero que, bueno, estos momentos que nos has permitido, la charla, sean también para las personas que vean esta transmisión, ahora que la vamos a colgar de nuestro feed aquí en Instagram y que tengan la oportunidad de visitarla y de escuchar todo esto que nos has compartido. Pero igual, si hay como ahora, Gustavo, alguna otra persona que quiera saber más de ti, conocer más tu trabajo como autora o inclusive tus propuestas editoriales, ¿en qué redes o en qué espacios te pueden encontrar? Pues mira, tengo mi editorial, que es Aquelarre Editoras, editoras como mujeres. Ujú. Aquelarre Editoras, ahí nos encuentran. Estoy en Facebook y en Instagram. Y la mía que ahorita estoy usando como fanpage, porque cerré la que tenía en Facebook, es Atena-locutora, donde pues sí soy locutora, ¿no? Pero también pues los locutores tenemos que tener contenido y mi contenido es literario, así que yo ahí comparto cosas. Y ahorita me acordé, tuve una presentación el día 7 de marzo en el Museo del Barro y Ujú. estuvo la Dirección de Cultura, estuvo el presidente municipal, en fin, estuvimos varios ahí en la mesa y coordinó un evento bien bonito de ponencias con mujeres, cada una tenía algo que decir bien hermoso, pero me abrieron un espacio para dejar los libros, tanto los que yo hago como los míos, en el Museo del Barro. Así que próximamente por ahí estarán también exhibidos, lo cual, bueno, espero que también los adquieran. Y bueno, pues los libros que hago en Aquelarre Editoras los hago pieza por pieza, son manuales. Si en algún momento quieren sacar una edición, lo platicamos. Si nos gusta, llegamos a un acuerdo y sale. Y pues yo siempre lo que les digo así de la poesía tiene que ser el pretexto. Eso es realmente lo que queremos, que la poesía se lea y que la poesía llegue a los lectores, ¿no? Así que bueno, pues yo encantada de que me contacten y que podamos platicar. Y pues también si quieren adquirir los ejemplares, ahorita que decía, soy vecino de Metepec, pues vecino, nos quedamos de ver por ahí por el Calvario y te rolo el librito, platicamos, hasta va autografiado, así que sí, será un gusto. Pues sí, gran gusto de verdad. Es simplemente el tenerte aquí en esta transmisión y te agradezco de verdad que nos hayas también acercado a estas voces importantes que ahora estamos considerando en este desafío de lectura de poetas extraordinarias. Sí, ustedes que ahora nos Cuenta, están... gracias, síguelo haciendo, yo encantada y aquí te sigo viendo, ya sabes, bien Ay, fan. bueno, pues quiero aprovechar para que aquellos que ahora mismo están conectados y tengan ganas también de sumarse a este desafío, aquí mismo en el feed de Insta, ustedes pueden encontrar el acceso para que se sumen a nuestro desafío y es completamente sin costo. Y bueno, el gozo tremendo de leer a grandes poetas y también de poder, como en esta ocasión, escucharlas y compartir con ellas. Así es que, Atena, muchísimas gracias por estas palabras, por estas
recomendaciones y por esta noche. Gracias a ti, muchísimas gracias por esta labor y aquí estamos y pues ya saben, sigan leyendo, gracias Gustavo, gracias Aldo, gracias Humberto, gracias a todos los que se conectaron, gracias José Manuel, un beso para todos ustedes, gracias Ángel y pues que la poesía siga siendo el pretexto. Gracias Celeste. Que estés muy bien, que todos estén muy bien y nos seguimos encontrando aquí en el Club de Lectura y Escritura. Hasta pronto. Bye.